Bueno, buenos días a todos. Para empezar, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores del Congreso Internacional de la AMIT, el Seminario de Turismo y Sustentabilidad de la Universidad del Caribe y el Congreso Latinoamericano de Investigación Turística por haberme dado el honor de presentar este tema tan importante de la contribución del turismo a los objetivos del desarrollo sustentable. En este sentido, quisiera expresar también que los objetivos del desarrollo sustentable que fueron adoptados en 2015 son un paso a nivel mundial muy trascendental que está dando otras pautas a nuestro desarrollo en general. Esta conferencia de los Objetivos de Desarrollo Sustentable del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo fue llevada a cabo en un periodo que conjuntó también dos otras conferencias de trascendencia internacional a fines de 2015, que es la conferencia de Addis Abeba sobre los medios de financiamiento que están apoyando todas las pautas de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable y de los objetivos de acción climática, y por otro lado están también ayudando a que se disminuye la brecha en el desarrollo entre los países de menor desarrollo y los países emergentes. En la tercera conferencia, también que se dio en diciembre de 2015, es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el acuerdo que está sustituyendo el Protocolo de Kioto, que está abarcando los compromisos de los países en cuanto a la acción climática. En este sentido, como vamos a ver ahora, también la implicación de los impactos climáticos es algo muy importante para todo el mundo, pero mucho más también para algunos sectores, como sectores primarios y sector turismo, y en este sentido tenemos ya un compromiso no solamente de los países desarrollados, sino de los países en vías de desarrollo y economías emergentes para contribuir a la acción climática según unos compromisos que ellos determinaron solos según sus posibilidades nacionales. Estas tres conferencias en conjunto son como unos pilares que nos están indicando hacia dónde debe de ir enfocado nuestro desarrollo, que en vez de ser un desarrollo lineal que está devastando los recursos naturales, generando muchos desechos, unos de los cuales son los gases con efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera y crean el efecto de calentamiento global, y también nosotros también tenemos que ver, aparte de la devastación del medio ambiente, el aumento de la brecha en ingresos y en el desarrollo entre los países desarrollados, países en vías de desarrollo, o los países de menor desarrollo, como en África subsahariana, y lo más importante, que en últimos años se han aumentado también las brechas entre las diferentes regiones de países, no solo en el mundo en vías de desarrollo, sino lo importante es que también se está notando en los países desarrollados. Turismo es un instrumento muy importante que nos puede ayudar a resolver toda esta problemática con base de acuerdos internacionales y otras acciones que se pueden realizar para el bienestar de toda la humanidad. Como dijo la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el turismo es una industria del futuro que no teme a los cambios, y esperemos que estos cambios sean hacia la sustentabilidad y hacia el bienestar de la población mundial. Entonces, vamos comenzando para ver los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Aquí están en la pantalla. Y aunque el turismo está mencionado de manera explícita solo en 6 de estos objetivos, implícitamente puede apoyar el cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo sustentable.
Estos objetivos de desarrollo sustentable también se conocen como la Agenda 2030 porque sus resultados tienen que hacerse ya palpables para el año 2030. Los objetivos de desarrollo sustentable están sustituyendo los anteriores objetivos de desarrollo de milenio, cuyo cumplimiento terminó en el año 2015 y en este sentido podemos decir que hubo ciertos avances, pero también los objetivos del desarrollo de milenio eran solo 8 objetivos y estos 8 objetivos estaban enfocados prácticamente a los objetivos sociales: combate de pobreza, salubridad, educación, derechos de las mujeres, y sin embargo no tenían contemplado nada de algunas razones que están provocando todos los problemas de pobreza, rezago, etcétera, que podemos contemplar. En este nuevo set de objetivos, que son ya 17, podemos ver muchos objetivos que contemplan el medio ambiente, ¿no? La problemática ambiental, la problemática del agua. Tenemos, por ejemplo, el trabajo decente y crecimiento económico, que está relacionado tanto con el ambiente como con mano de obra. Tenemos también las industrias, innovación e infraestructura, y aquí tenemos mucho de la industria verde. Tenemos la producción y consumo responsables, muchas veces para quitarnos de estos patrones de producción gris y café que tenemos para convertirlos en patrones verdes. El objetivo 13 está dedicado exclusivamente a la acción para el clima, pero como vamos a ver ahora, muchos de los objetivos están relacionados entre sí. O sea, cumpliendo con un objetivo, estamos cumpliendo con el efecto de sinergia para abarcar también el cumplimiento de otros. La 14 y 15 se tratan de la vida submarina y la vida terrestre, que son muy importantes también para el mundo, pero súper importantes para la actividad turística, como sabemos, ¿no? Y luego el 16 se refiere a paz, justicia e instituciones sólidas y las alianzas para lograr los objetivos, el objetivo 17. En los objetivos de desarrollo de milenio también había el último objetivo se refería a alianzas. Sin embargo, no se estaba contemplando de qué manera se van a desarrollar estas alianzas y ahora hay como que mucho más puntualidad en este contexto. ¿Qué pasa con estos objetivos? Como dijimos, la Organización Mundial del Turismo y el organismo Tourism Watch están diciendo que aunque todos los objetivos no están explícitamente relacionados con la actividad turística, implícitamente el turismo puede contribuir para el cumplimiento de todos estos objetivos. Vamos a ver en el objetivo de fin de pobreza. En el fin de pobreza sabemos que el turismo prácticamente siempre se asume como una actividad que crea empleos y crea riqueza. Sin embargo, esto no es un efecto automático. Sabemos que la riqueza a veces se acumula e inclusive aumenta las brechas entre ciertos estratos de la población. Pero no podemos quitar esta aportación positiva. Al rato nos vamos a referir también a los retos. Tenemos últimamente, y vamos a ver más de esto, desarrollos comunitarios, donde se desarrolla el ecoturismo e involucra a todos los miembros de la comunidad. Por otro lado, también tenemos empoderamiento de algunos grupos vulnerables, como jóvenes, como mujeres, incluyéndolos en ciertos proyectos turísticos, como las empresas sociales con los que trabaja Mohamed Yunus, por ejemplo, o las empresas de Kerala, India. Hay varios ejemplos a nivel mundial. ¿Cuáles son los retos? Los retos son que a veces los empleos que se crean en este ramo son de baja calificación. Son empleos que se refieren a apoyos en el sector hotelero
y en este sentido no contribuyen mucho al aumento de los ingresos de la población. Y por otro lado vamos a ver más en la parte de la infraestructura, que la infraestructura que se crea en los centros turísticos muchas veces está concentrada en las zonas hoteleras y la población prácticamente que brinda los servicios, la población local, está concentrada en zonas marginadas donde no tiene el adecuado acceso al agua, no al drenaje, no tiene la infraestructura adecuada y sigue viviendo con carencias. Entonces, nuestro reto es realizar también las inversiones de los impuestos que se recaban por parte del turismo y de los ingresos turísticos hacia el apoyo de los grupos vulnerables y grupos marginados. ¿Cuál es el objetivo número 2? Hambre cero. Aquí los proyectos ecoturísticos últimamente se han enfocado a apoyar la agricultura sustentable a través del turismo, ¿no? Esto se hace también a través de creación de cadenas productivas y también de ciertas asociaciones de los hoteles con las productoras de alimentos locales. Los hoteles en varios lugares prácticamente están importando los alimentos que están ofreciendo al turista y debería de generarse como un reto más lazos entre los grandes hoteles que consumen producción local, tanto del sector pesquero como del sector agrícola, ¿no? De tal manera se podría apoyar el productor local para poder generar más alimentos que a su vez podrían también estar disponibles para la población, por supuesto aumentar los ingresos de los productores locales. Relacionando este efecto con también la acción climática, vamos a ver que en cuanto a las gases con efecto invernadero en el sector turismo, la mayor cantidad se genera por el transporte y ante todo el transporte aéreo. Entonces el sector alimentos, si nos concentramos a consumir más de lo local, estamos apoyando a los productores locales, pero también estamos apoyando la disminución de las emisiones de gases con efecto invernadero por concepto de importación de alimentos y por ende ayudándole al planeta contra el calentamiento global. Muy importante también es que la agricultura, la pesca se realicen en condiciones sustentables, con cultivos que utilizan menos agua, con artes de pesca que no son devastadores para los componentes del ecosistema marino. Y en este sentido avanzamos hacia el objetivo, por supuesto, con apoyo de la humanidad. Aquí tenemos el objetivo de salud y bienestar. Aquí es muy importante también en cuanto a los ingresos de turismo. Dijimos por un lado que habría que reinvertir alguna parte de estos ingresos en afrontar los problemas más apremiantes de la pobreza. Pero por otro lado también deberíamos de orientar una parte de estos ingresos que se recaba a la Federación, por ejemplo, por vías de impuestos hacia el sector salud. Los trabajadores en los hoteles deberían tener su acceso también a servicios de salud y también tenemos algunas cuestiones en cuanto a la prevención de enfermedades que es súper importante para el turismo, porque sabemos, por ejemplo, que la ébola se transmitió por un turista en Estados Unidos que hizo que se contagien 2 enfermeras y se hizo una propagación de la enfermedad. La propagación de las enfermedades, igual como los impactos naturales de ciclones, tsunamis, etc., es una barrera para el desarrollo del turismo. Entonces hay que participar en este sentido para evitar la propagación de estas epidemias, por decir algo. También, por ejemplo, las enfermedades de Zika y chikungunya, que se están dando por una vida más larga del mosquito, por
concepto de que el tiempo de calor dura más, ya se están trasladando al norte. En México hasta hace poco, creo yo, 5 años, no había chikungunya ni Zika. Eran enfermedades más bien de Sudamérica que ya están aquí, ¿no? Todos estos hay que tomar actividades preventivas y también, bueno, esto también en cuanto, vamos a decir, los derechos de la mujer, derechos de los niños, etcétera. Hay que brindar atención y tener algún control también de los servicios a sexoturismo, ¿no? Que nos guste o no, se está propagando en varios países. En Tailandia, por ejemplo, en Bangkok, en el mercado central, al lado hay locales donde aparte de artesanías puedes también comprar servicios sexuales y con muy poco control de salubridad, ¿no? Entonces esto también es peligroso para el turista, para la población local y para la salud en general a nivel mundial. La educación de calidad, bueno, aquí tenemos que promover inclusión y igualdad en la educación, formal e informal. Como dijimos, en el sector turismo muchas veces se llega a contratar personas para actividades de apoyo que prácticamente no requieren educación formal, o así se piensa. Sin embargo, necesitan tener sus cursos de capacitación, etc. Como muy atinadamente los dijeron aquí de los previos conferencistas del presidio, dijeron que es muy importante enfocar los programas de educación hacia las necesidades del sector turístico, para que esto nos permita que en los lugares de desarrollo de turismo también se pueden contratar personas locales para el sector turístico. Por ejemplo, en Baja California Sur, en Los Cabos, se da el efecto que muchos de los gerentes nivel medio, medio alto, inclusive algunas de las personas del personal en los hoteles, se están importando del interior del país, de Guadalajara, de la Ciudad de México, inclusive de los Estados Unidos. Últimamente, con el éxodo de varios chicanos, ¿no?, que no eran ilegales en Estados Unidos, etcétera, muchos de ellos encuentran cobijo en Los Cabos y encuentran empleos antes de la población local. Por eso también se atribuye que los programas de turismo que están capacitando a los jóvenes locales no están adecuados exactamente a lo que necesita el sector turismo. Esto es muy importante verlo. Por supuesto, tener la educación cultural y patrimonial, saber sobre el patrimonio cultural, patrimonio natural. A veces la gente que trabaja en el sector turismo no sabe decirle al turista cuáles son los principales lugares culturales que tiene que visitar, etc. También la educación para el turista en cuanto a la protección del ambiente donde está, ¿no? Por ejemplo, en el avistamiento de ballenas en Ejido Benito Juárez, en la Laguna Ojo de Liebre, en Baja California Sur, se dan como unos cursos a los turistas antes de que vayan a visitar la ballena, cómo tienen que comportarse y de qué manera no tienen que hacer ruido, etc. Esto también es muy importante. En la educación nunca nos tenemos que olvidar de la educación ambiental, porque muchas veces tanto la población local como los turistas no realizan acciones elementales de protección de ambiente simple y sencillamente porque no tienen el conocimiento o la información adecuada, que es lo que daña las especies de flora y fauna, etc. Luego es muy importante también involucrar las comunidades en este sentido a través de donaciones y asociaciones de participación pública-privada. En los Objetivos de Desarrollo Sustentable se da un énfasis especial para el desarrollo de las asociaciones público-privadas, porque los recursos del gobierno muchas veces no son suficientes para realizar todas las acciones necesarias. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sustentable
van a la mano con el desarrollo del concepto de responsabilidad social empresarial, ¿no? Para que la empresa destine una parte de sus ganancias para acciones en pos de protección del ambiente y de bienestar de las comunidades en sectores. Tenemos el objetivo 5, que es igualdad de género, que un poco lo mencionamos en los objetivos anteriores. Cabe mencionar que muchos de los objetivos del desarrollo sustentable también se están basando en algunos documentos previos, ¿no? De la Organización Mundial del Trabajo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la ONU Mujeres, conferencia de 2011 en este caso. Y en este sentido tenemos que promover el empoderamiento de la mujer, más que la mujer en el sector turismo. Es uno de los pocos sectores, vaya, donde por lo general tenemos más mujeres que hombres. En algunos países, como los países de Europa Oriental, la participación de las mujeres en el sector turismo llega a 78%. Como Latvia, Estonia, Lituania, etc. En otros países en América Latina está como 55%, ligeramente más que los hombres, pero también, bueno, tenemos que acordarnos a la composición de nuestro presidium hace un rato para tener una demostración real, ¿no?, de lo que hablamos. Pero muchas veces las mujeres todavía ocupan puestos más inferiores, menos pagadas, tienen menos acceso a los cursos de capacitación, a veces necesitan horarios más flexibles para poder conjuntar su labor en el sector formal con el sector con su familia, con sus niños, y muchas veces también las mujeres cuentan entre los vendedores ambulantes, ¿no? Esto, cuando hablamos de trabajo digno, por supuesto también refiere a hombres y mujeres, pero tenemos muchas mujeres que están en el sector informal, el sector ambulante, que no tienen derechos. A veces inclusive no se les permite acceso a las playas o a las zonas hoteleras donde pueden vender sus productos. Tienen que tener también ciertos apoyos del sector gubernamental, como algunos programas de sector, algunos programas de CEDESOL, etcétera, para poder perfeccionarse en las actividades que están haciendo y tener un mayor ingreso y mayor bienestar, ¿no? Aquí también capacitación en derechos humanos y valores, el empoderamiento es muy importante, que participen en las decisiones, inclusive a nivel comunitario. Muchas veces todavía tenemos que participan más los hombres para tomar decisiones sobre el desarrollo de una comunidad por vías de ecoturismo, por ejemplo. Hay que empoderar a las mujeres en este sentido también, y esto es una labor, una tarea muy importante en el sector turístico. Bien, tenemos el objetivo 6, donde ya empezamos con los objetivos relacionados con el medio ambiente, el agua y saneamiento. El acceso a agua potable es muy importante. El agua potable cuenta como 3% de todas las cantidades de agua que tenemos en el globo terrestre. Entonces, imagínense qué tan importante es. Por eso se dan ya esferas de competición por el recurso agua entre el sector turismo y otros sectores. Se está promoviendo que en zonas donde hay escasez del agua, y un ejemplo muy importante en este sentido es el estado de Baja California Sur, donde toda el agua viene de acuíferos subterráneos que están ahorita deteriorándose tanto por evapotranspiración, por temperaturas más altas, como por salinización. Con el aumento del nivel del mar, el agua penetra, hace el agua salubre y no la hace apta para consumo humano o para agricultura. Y en este sentido es muy importante tener un manejo adecuado del agua, ver si se pueden realizar plantas de tratamiento del agua en el sector hotelero. En Cabo San Lucas, por ejemplo, hay plantas de tratamiento, pero son muy insuficientes,
Y la población en las zonas turísticas a veces no tiene acceso a suministro de agua, que es un derecho humano principal, ¿sí? Se la llevan en pipas, también las cuestiones de drenaje, las cuestiones de accesibilidad, ¿no? Que no tengan que suministrar solamente agua cada 3 días a la población que brinda servicios al turismo y tener el acceso al agua en los hoteles, albercas, inclusive a veces, espero que esta práctica ya se está terminando, pero hemos visto ejemplos cuando los campos de golf se riegan con agua potable en los grandes hoteles. Entonces todo esto hay que tener mucho cuidado porque el agua es uno de los recursos a nivel mundial más amenazados por sobreexplotación, por calentamiento global. La ciudad de Cabo en Sudáfrica es el primer ejemplo que se declaró en estrés hídrico extremo. Ya tienen agua cada 3 días, no tomaron medidas a tiempo y están tomando ahora medidas muy fuertes, pero prácticamente se quedaron sin agua. Lo mismo es válido por algunas ciudades al norte de Saudi Arabia y estamos también esperando que para el año 2030 toda la zona noroeste de México entre en estrés hídrico extremo. Esto es muy importante para el sector turismo, para el desarrollo del cual el recurso hídrico es de suma importancia, ¿no? También tiene que controlarse el desagüe de aguas tratadas de los hoteles, etcétera, hacia la naturaleza. Esto ocurre en varios lugares, se han encontrado tuberías de los hoteles que van al mar, que van a los esteros y que están contaminando tanto el agua como la vida acuática en este sentido. Vamos a ver el siguiente objetivo, que es la energía accesible y no contaminante. El turismo como detonante en el uso de energías limpias y renovables. En cuanto a las emisiones de dióxido de carbono que hablamos, el primer lugar lo tienen las emisiones de dióxido de carbono provocadas por quema de combustibles fósiles. El principal combustible fósil es el petróleo, por supuesto, pero también tenemos el carbón negro o yin. China, por ejemplo, basó su desarrollo desde 1970 hasta que empieza a cambiar últimamente, pero en carbón negro. Por eso, hace 4 años, tomó el primer lugar como emisor de gases de dióxido de carbono, ganándole al país más desarrollado, Estados Unidos. Y la implementación de las energías limpias es muy importante. ¿Por qué? Porque también protege el ambiente, pero también da preferencias a algunos hoteles que se certifican como hoteles verdes para atraer visitantes de nivel medio alto y alto que están muy interesados en ir a hoteles certificados y apoyar la naturaleza y acciones en contra de su contaminación y deterioro. Entonces, en Cabo San Lucas también hay una asociación entre los hoteles que están en un programa de implementar energías limpias, aparte de la eficiencia energética, gastar menos energía. De hecho, esto es un desarrollo que se está viendo a nivel mundial, ¿no? Hay las tarjetas mismas que te sirven de llave y que sacas después de salirte de tu cuarto, interrumpen toda la luz en el cuarto, ¿no? La luz que puedes dejar prendida por alguna otra razón, y ahí se implementan algunas tarjetas que también paran el uso del agua, ¿no? Si has dejado alguna gotera o etcétera en tu cuarto, sacando la tarjeta ya puedes parar esto y ahorrar tanto luz como agua. Bien, nuevo equipo, usar nuevos equipos, mejorar la tecnología y por supuesto tenemos que contribuir al acceso de recursos energéticos en sociedades en general. Las energías renovables no solamente son importantes para disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero,
sino también son muy importantes para asegurar acceso a energía a ciertas comunidades que no tienen conexión a la red eléctrica convencional, ¿no? Últimamente también se está expandiendo la red eléctrica para asumir la generación de energía solar, y algunas islas están dependiendo solamente de paneles solares o energía del viento para proveer energía necesaria para realizar las actividades cotidianas como cocinar, etcétera, de su población. Por eso esto es muy importante, ante todo, que algunas de estas islas también son receptores de turismo alternativo, de ecoturismo. Por eso también se apoya esta actividad. El objetivo 8 se refiere al trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Aquí ya hablé un poco de las cuestiones laborales cuando me referí a la pobreza, a las mujeres. Dijimos que muchos objetivos están interrelacionados entre ellos. Entonces, si tú estás mejorando la condición de la mujer como fuerza laboral, al mismo tiempo contribuyes al objetivo 8, por supuesto, y al objetivo 1 del combate de la pobreza. Y tenemos también el problema que la intrínseca precariedad del empleo en el turismo crea inseguridad laboral, inestabilidad económica, invisibilidad y irregularidades en el pago. Muchas veces el pago del sector turismo es temporal, o sea, la contratación es temporal, por temporadas. El otro tiempo el trabajador pues queda fuera del empleo. En varios lugares se traen trabajadores para la construcción que después de realizada la construcción no se contratan más, ¿no? En Cabo San Lucas también existe este efecto, que se han traído trabajadores de construcción para varias tareas. Estos optan por quedarse, y esto ocurre en varios otros centros turísticos, y cuando se quedan, ya luego para las siguientes construcciones se contratan nuevos trabajadores de fuera, porque estos reciben sueldos más bajos. Los que ya viven en el lugar ya saben qué salarios se pagan y ya no acceden a trabajar a sueldos más bajos, pero por eso contratan nuevos, ¿no? Esto es una precariedad que tiene que verse aquí. Y por otro lado tenemos también algunos casos de discriminación de ciertos grupos de trabajadores que están de otras etnias o vienen de otros países. En Europa ahorita con la migración que fluye mucho, por ejemplo, los migrantes se les paga mucho menos que los trabajadores locales. En Tailandia también, como vienen muchos burmeses de Burma, que también se están empleando en la construcción, algunos trabajos de baja paga, como jardinería, etc. Ellos también se les paga menos que los trabajadores tailandeses, tienen menos vacaciones, menos prestaciones, etc. Entonces, esto también es un problema que hay que tenerlo en cuenta. La industria, innovación e infraestructura, aquí tiene que hacerse mejora en la infraestructura. Por supuesto, el turismo está más relacionado con la infraestructura, pero muchas veces también los objetos de infraestructura que se están construyendo, por ejemplo, algunas carreteras panorámicas, etcétera, no son accesibles a la población. Se deja al lado la mejora de la infraestructura de la población local para echar todas las ganas para la infraestructura en el sector turístico. Por supuesto, podemos tener el efecto también que alcance a la población, aunque esté construido para el turista, como en algunas ciudades que se hacen las jardines, etc. Pero muchas veces también se está dejando al lado la población, y en la infraestructura se trata de realizar ya infraestructura verde que es amistosa con el medio ambiente y que sea accesible también. Y en este sentido tenemos que invertir más en la innovación. Se dice que en los países desarrollados inclusive es más difícil cambiar la infraestructura que ya existe
desde hace tiempo por infraestructura de nueva índole, infraestructura verde. Mientras que en los países en vías de desarrollo, como apenas se van a financiar y construir ciertos objetos de infraestructura, es más fácil ya hacerlo con la orientación verde, ¿no? Como también la implementación de energías renovables. Si no tienes un uso generalizado de energías fósiles, ya es más fácil de una vez pasar a renovables, ¿no? Una de las energías renovables es biocombustible. Por ejemplo, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, tenemos que todo el transporte está funcionando con base de etanol, que es biocombustible, ¿no? Pero muchas veces también hay que cambiar la infraestructura necesaria en este sentido. Bien, en este caso también la infraestructura tiene que tener facilidades para el reciclaje tanto de residuos sólidos como de residuos líquidos, que como dijimos generan las grandes cadenas hoteleras, aparte de otras industrias. El objetivo 10 es la reducción de las desigualdades, ¿no? En este caso es muy importante atender las desigualdades tanto entre los países como dentro de un mismo país y entre la población rural y la población urbana. Aquí se pone énfasis al desarrollo del turismo comunitario, y en este turismo comunitario y su desarrollo se impulsa la equidad e igualdad en todas las áreas. Es muy importante en este sentido desarrollar la participación de la mujer, como dijimos, empoderar las comunidades. Las comunidades ya no queremos, desde el punto de vista de sustentabilidad, que sean puros receptores, algunos recursos financieros que se le otorgan por medio así como un apoyo necesario, pero sin tomar en cuenta su sentir sobre el desarrollo de su comunidad, etc. Las comunidades tienen que ser agentes activos, como vamos a ver en el concepto gobernanza también, y participar activamente desde la toma de decisiones, su implementación y pedir cuentas si luego las decisiones no se implementaron así como tiene que ser. Reducir brecha entre países, por ejemplo, aquí sería que los países de menor desarrollo deberían de fomentarse a través también de la cooperación internacional, como vimos, su desarrollo, y en este sentido se ve el aumento de la ayuda oficial al desarrollo, pero también ayuda por medio de los mercados a recibir más importaciones de los países de menor desarrollo, ¿no? Por parte del mundo desarrollado. Y el turismo en este sentido es algo muy importante. Existen programas de apoyar a los países de menor desarrollo en cuanto a la recepción de recursos para poder desarrollar algunas amenidades turísticas que pueden atraer más turistas. Y el turista trae divisas y es una especie, como lo llaman, de exportación invisible, porque no sale mercancía, pero sí entran divisas. Esto es un instrumento que el turismo puede eficazmente desarrollar como medio para reducir las brechas en el desarrollo. Luego tenemos una problemática muy semejante en cuanto a las ciudades. Ya tenemos más de 50% de la población mundial que vive en ciudades, y para el año 2100 esperamos que van a ser 85% de toda la población mundial. En las ciudades tenemos también las problemáticas relacionadas con la infraestructura, con el agua, etc. Es muy importante aquí la protección del patrimonio cultural, que se está beneficiando con recursos de UNESCO, de otros organismos, pero aquí también deberíamos de tener en cuenta que no hay que desalojar la población local para proteger un objeto de valor cultural y convertir esta área exclusivamente para acceso turístico. Hay que ver también algunas cuestiones de capacidad de carga,
la contaminación del aire. En muchas ciudades por el transporte, la industria, etcétera, tenemos la contaminación del aire. Todo esto bien, también beneficia a la población local como el turista. Tenemos que tener en cuenta también usar la comunidad, involucrar la comunidad como un agente activo. Luego tenemos producción y consumo responsables. Es muy importante en este sentido ver la producción y consumo responsables en cuanto, ya dijimos, se relacionan los objetivos: uso de energía, uso del agua, también generación de desechos, donde se vierten todas las bolsas de plástico que también relacionamos con la vida marina, ¿no? Vemos muchos ejemplos ya de aves migratorias, de aves playeras, de focas que se enredan en bolsas de plástico, o ballenas que se emparan en la costa y cuando les hacen la autopsia su panza está llena de bolsas de plástico, ¿no? Entonces todo esto, generación de desechos y su procesamiento, es muy importante en este sentido. Hay que impulsar el reciclaje, reducir la contaminación en este sentido y dar seguimiento al principio del derecho a la ciudad. O sea, no puede ser que si una ciudad es muy atractiva para el turismo y se desarrolla como un centro turístico, que sea inaccesible a las comunidades, que no haya acceso a zonas históricas o que no haya acceso a las playas, etcétera, etcétera. Esto es algo muy importante también en cuanto a las ciudades. Y tenemos la acción por el clima, que ya dijimos. El turismo está generando la mayor parte de los gases con efecto invernadero por concepto del transporte aéreo, ¿no? Son como 40%. Otros 20% son por concepto del transporte terrestre y como 18% por concepto de alojamientos. Y lástima, pero todavía no se han encontrado medidas en las nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos mejorar el transporte aéreo para que consuma menos combustible? En el transporte terrestre ya se ha hecho, ¿no? Tenemos carros híbridos, carros eléctricos, etcétera. Pero en el transporte aéreo lo que se hace hasta ahora es usar para recorridos más pequeños, aviones más pequeños que gastan menos gasolina, por supuesto, en lugares donde son accesibles en coche o en microbús. Mejor llevar al turista en coche o en microbús que usar transporte aéreo. Y por otro lado, las líneas aéreas están también usando los bonos para como que revertir el efecto de contaminación que están generando, pidiendo cooperación de los turistas y también apartando una parte de sus ganancias para realizar reforestación en varios lados del mundo. ¿Por qué es tan importante la reforestación? Porque aparte de disminuir las emisiones de dióxido de carbono, las cuales son provocados por el transporte, como dijimos, industria, desechos incorrectamente procesados, etc. Tenemos la otra parte, cómo nos podemos reducir, y esto es promoviendo la forestación de bosques y también manglares, porque es muy importante para esta región. Los bosques, las áreas verdes, son los principales sumideros de carbono, lo que dicen, están absorbiendo carbono del aire. Entonces, por un lado disminuimos lo que emitimos, pero por otro lado aumentamos la posibilidad de que sea absorbido lo que ya está en el aire. Y esto es una política de las líneas aéreas y de otras empresas que están fomentando la forestación en algunas partes del mundo. No está suficiente, por supuesto, se están haciendo trabajos de investigación y desarrollo para ver cómo se puede mejorar más este asunto, pero en lo que se puede mejorar es en las energías, como dijimos, ahorro del agua, etc. Las medidas, aparte de la mitigación, que son las emisiones de gases, son medidas de adaptación, adaptarnos a los impactos del cambio climático, ¿no? Y aquí tenemos la elevación del nivel del mar,
la fuerza más grande de los ciclones y huracanes, y todo esto está devastando mucho el sector turismo, el tsunami en Tailandia, el huracán Otil, que devastó Los Cabos, después seguido con huracán Lidia. Hay que ver en qué lugares se van a planear los nuevos desarrollos turísticos, porque para nada sirve hacerlos en una región propensa a ser inundada por los cauces de arroyos que se generan por los ciclones o por la elevación del nivel del mar, etc. Y esto, por supuesto, también se refiere a la gente, a los empleados en el sector turismo, no solamente al turista, porque las zonas donde habitan las personas también es necesario reforzarlos y hacerlos más resilientes. Los manglares es algo súper importante, que hace 4 años se lanzó una investigación que ya está comprobada, que los manglares absorben 33% más de dióxido de carbono que los árboles de hoja ancha. Antes se pensaba que los árboles de hoja ancha absorben más. Los pastos marinos o las marismas tienen también una absorción como 1.8 veces más que los árboles de hoja ancha. Por eso es tan importante proteger los manglares, ¿no? Esto por un lado, que son sumideros de carbono, pero por otro lado, que son muy importantes en la lucha por la adaptación, en las medidas de adaptación, porque protegen de la elevación del nivel del mar cuando aumenta la marea de tormenta, y también son hábitats para que se reproduzcan varias especies marinas. Tenemos la vida submarina, que, bueno, ya dijimos algunas cosas. Aparte de que los árboles sean sumideros de carbono, el océano también es sumidero de carbono. El dióxido de carbono se acumula en el océano, pero esto no es tan benéfico porque daña los organismos cuyos recubrimientos están basados en calcio, como la langosta, etcétera, que no alcanzan su tamaño óptimo. Y por supuesto varios restaurantes en sector turismo sirven langosta. Contribuyen a la migración de las especies de pesca deportiva, etcétera. Por otro lado, con la vida marina, precisamente también nos referimos a los manglares, a los marismas. Tiene que existir un manejo integral de las zonas costeras, desde el punto ecológico, el punto social, y el turismo es un elemento principal en este manejo de zonas costeras. También dijimos como un reto la contaminación de las aguas que se vierten y la basura que se vierte en los océanos, ¿no? Y muchas veces se da también la competencia entre los pescadores ribereños, por ejemplo, y las zonas turísticas que se quieren abrir en estos lugares, pesca deportiva, pesca ribereña. Todo esto hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de sustentabilidad, no solamente ecológica, sino social. La vida terrestre, ya también dijimos sobre los bosques, ¿no? Todas las zonas frágiles. Según el informe del milenio del Convenio de Biodiversidad, en los últimos 40 años se han extinguido 30% más de biodiversidad que en todos los siglos pasados de que vive la humanidad. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta, pero nuestro ecosistema se está alternando y esto nos puede afectar también como ser humano en un futuro a mediano o largo plazo. Entre esta biodiversidad que estoy mencionando, no siempre son las especies de mamíferos grandes, etcétera, aunque muchas veces estos también están amenazados, sino tenemos varios insectos que a primera vista no nos damos cuenta, pero por ejemplo ya se están extinguiendo las abejas, y las abejas son un factor súper importante para la polinización. Nos está afectando la agricultura, nos está afectando a los árboles, al florecimiento y todo esto. Esto es un elemento muy importante. Por otro lado, en la biodiversidad terrestre, a veces se dan últimamente algunos desarrollos en África que se están relacionando
con consideraciones éticas, ¿no? Cuando hablamos de conservación no queremos referirnos a la conservación fuerte, que quiere decir poner el ecosistema enfrente de los intereses del ser humano, ¿no? En Kenia hace 4 años hicieron una nueva reserva que se llama Masai Mara, que es para safaris fotográficos, safaris de caza, pero manejados, etcétera, etcétera. Sin embargo, aparte de proteger la naturaleza con esta reserva área natural, lo que hicieron es quitar toda la población de Masai de la nueva reserva. Entonces esta gente quedó sin medios de sustento. En vez de mantenerlos, porque el turista también le interesa comprar artesanías locales, ver los bailes locales, inclusive tener las personas de guía de la etnia local. Ahora estas personas se dedican a caza furtiva, ¿no? La demanda últimamente, la cosa interesante por algunos ingredientes del cuerno, del rinoceronte, del hígado del tigre y no me acuerdo qué, crece muchísimo, ante todo en China, donde antes fue accesible solamente a estratos muy altos. Ahora, como se esparce el ingreso, hay más gente de ingreso medio alto y alto, aumenta mucho la demanda por estos ingredientes. Y la gente que tú no incluyes como gobierno, ¿no? O como desarrollador para que presten servicios en el nuevo desarrollo del ecoturismo relacionado con protección de especies terrestres, se dedican a actividades que son contraproducentes para tu mismo objetivo principal de la política. Esto es uno de los ejemplos. El otro ejemplo es últimamente se está desarrollando siempre más y más la tendencia de reproducir animales salvajes como los leones, como los tigres, en criaderos, ¿no? Los reproducen en criaderos para que luego lanzan un ejemplar para que lo case un turista, pero inclusive llevando a los extremos que reciben, bueno, y no es que discrimino a la gente en silla de ruedas, pero en este sentido viene una persona en silla de ruedas y ahí hay videos inclusive, y le lanzan un león enfrente para que le pueda disparar sin moverse, ¿no? Y estos leones los están criando especialmente para los efectos de turismo, ¿no? Y para los efectos luego que los matan, pues también separarles el órgano que se necesita en el mercado clandestino para poderlo vender a precios muy altos también. Aquí pues hay que ver las consideraciones éticas en este sentido. Es, bueno, una pregunta que dejo en el auditorio tal vez para los debates posteriores en estos foros. La paz, justicia e instituciones sólidas, este es el penúltimo objetivo. Es muy importante, por un lado, voy a hacer énfasis a dos subgrupos, digamos. Uno es creación de la gobernanza, que dijimos, involucrar siempre más y más las comunidades en la toma de decisiones. Y también tener colaboración entre los gobiernos a nivel local, municipal, federal, porque a veces por parte de la federación se toman medidas que no convienen a nivel local. Por eso hay que involucrar las localidades y dirigir la toma de decisiones hacia lugares que de verdad conocen sus recursos, el sentir, la cultura de su gente, etc. Por otro lado, tenemos que tener cooperación entre organismos nacionales e internacionales, como las instancias de las Naciones Unidas, etc. Y tenemos también una cosa muy importante, que para consolidar la paz y la equidad hay que promover la justicia. No hay que convertir el turismo, se dan algunos ejemplos por los investigadores que a veces el turismo es como una manera de conquistar algunas regiones de manera pues no bélica, pero sí invadirlos. Los ejemplos más famosos son de Israel con la línea de Gaza,
donde Israel no deja los camiones de Gaza que vayan al territorio israelí para recoger turistas y llevarlos a Betlén, que está en territorio del pueblo palestino, pero ellos sí llevan varios turistas allá, por lo que prácticamente también hay más empresas que se crean israelíes, más población israelí que se asienta allá para dar los servicios de guías, etcétera, ¿no? Restaurantes, qué sé yo. Y en este sentido se dice que es como una conquista silenciosa del territorio palestino por el Estado israelí. Y también podemos decir sobre el caso de Tíbet. Tíbet se está convirtiendo en una especie de Disneylandia por parte del gobierno chino, promoviendo mucha afluencia del turismo, pero sin tomar en cuenta la misma cultura y el mismo sentir del pueblo tibetano. Ya tenemos mucho más población china, todas las prácticas tradicionales se han convertido como en una atracción, y esto es el otro ejemplo que se está citando en los organismos internacionales como, una influencia no tan buena del turismo. Tenemos también que ver el asunto de las inversiones, etc. Bueno, antes, vamos a ir ya a este objetivo 17, dije que en el anterior teníamos gobernanza y paz ante todo, y 17 es muy importante por crear alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Promover a través del turismo la asociación local, nacional, internacional. Muy relacionado con la gobernanza, dije que a lo largo de todos los objetivos va la idea de formar asociaciones públicas privadas, por supuesto de OCS también, acuerdos sobre la participación en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, las educaciones educativas que todavía no existen, pueden ser a nivel regional, a nivel de países, a nivel de ciudades, como ICLEI. Es muy importante que se involucren todos los países y que no haya estos casos que mencioné antes entre Palestina, Israel, etcétera, sino que haya cooperación y entendimiento en este sentido. Ok, ya me levantaron la tarjeta, entonces voy a terminar con parafraseando las palabras de Mahatma Gandhi, que dijo, no hay vías para la paz es la vía. Y yo voy a decir, no hay vías hacia la sustentabilidad es la vía. Y muchas gracias a todos ustedes por participar en este evento, por conjuntar sus capacidades intelectuales, su experiencia, sus conocimientos y ante todo su cualidad humana para dar un paso adelante hacia la vía que el turismo puede generar para fomentar la sustentabilidad y alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable para el bienestar de todos los habitantes de nuestro planeta Tierra y también para el bienestar de este mismo planeta que es nuestro hogar. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia de la doctora Ivanova y tenemos unos minutos para hacer una sesión de preguntas. ¿Algunos quieren hacerle una consulta, una pregunta a la doctora Ivanova? Si levanta la mano podemos acercar los micrófonos. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Por allá, al medio de la sala, del lado derecho, izquierdo, por favor. Buenos días, soy Rocío Gómez de la Autónoma del Estado de México. Mi pregunta y mi inquietud es sobre el objetivo de desarrollo sustentable que habla sobre la precariedad laboral. Sabemos que el turismo es uno de los sectores en donde los sueldos y las condiciones de trabajo están muy penetradas, digamos, la precariedad laboral. Y bueno, viendo aquí los esquemas, simplemente ahorita que estamos alojados en estos hoteles de 5 estrellas y los paquetes con todo incluido y todo esto, a mí me preocupa mucho, que son sistemas que generalmente pues nada más están creando empleos, pero no son lo suficientemente bien remunerados
pues a más expensa de la propina que del propio salario, ¿no? Y que nunca tiene una estabilidad. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, este es un problema también que está en discusión de los estudiosos. Hay de hecho un estudio de Linda Ambrosier que lo hizo hace 2 años aquí sobre Cancún, y hay estudios sobre otros centros turísticos donde se están implementando siempre más y más las opciones de todo incluido, ¿no? Y esto se ve no solamente desde el punto de vista de precariedad de empleos, sino también desde el punto de vista de que los impuestos se reducen en cuanto a los tiempos incluidos, porque como que están de un establecimiento y se vuelven menos de lo que se hubieran pagado si funcionasen aparte los restaurantes, los hoteles, etc. Y por otro lado, la crítica es que en todo incluido también se propicia que el turista se quede todo el tiempo en el establecimiento y prácticamente no visite o casi no visite lugares en la ciudad o en otros lugares del centro turístico donde pueda comprar artesanías o donde pueda comer en otros restaurantes y todo eso. ¿Qué hay que hacer? Pues alguna legislación desde el punto de vista de derechos de los trabajadores en el sector turismo, ¿no? Por ejemplo, en el Hotel del Río hubo protestas en Costa Rica, en Colombia, en varios países sobre los derechos de los trabajadores, que se unieron y prácticamente exigieron al mismo tiempo a la cadena hotelera que se respeten sus derechos, ¿no? Y yo digo que también tiene que haber como una legislación enfocada a los trabajadores del sector turismo que garantice sus derechos, como vacaciones, como prestaciones, acceso a salud, etcétera, ¿no? Es un problema que está en proceso de discusión porque es un acontecimiento relativamente nuevo, pero bueno, hay que avanzar de alguna manera. No tengo la receta exacta, pero tenemos que juntar esfuerzos para buscarle alguna salida. Muy bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Doctora, buen día. Perdón, el tema de la pregunta por ahí parece un poquito incómoda, pero siempre en materia económica está la ley de la oferta y la demanda, y lastimosamente el turismo no deja de ser una industria económicamente interesante. Muchas de las alternativas de turismo que generan los fenómenos que usted describió, que explicaban igual del tema laboral, provienen de esta ley de oferta y demanda. Y para muestra, lo visor de con todo incluido, el tema de alojamiento no regulado, transporte no regulado. ¿Cuál cree usted que sería la alternativa dentro de la gestión turística, tanto pública, privada, académica, para evitar también la imposición de políticas que pretendan modificar este ecosistema económico que impera en el mundo? En Sudamérica pasamos mucho por modelos que han tratado de imponer prácticas económicas que lastimosamente no han llegado a un feliz término, y de hecho ahora la tendencia es generar modelos que busquen la inversión extranjera sin importar la alternativa. Por ejemplo, en mi caso soy de Ecuador y se acabó de aprobar una ley para tratar de dar incentivos fiscales para inversiones en el sector turismo. ¿Cuál cree usted que podría ser en ese sentido una política turística responsable dentro de estos 3 aspectos? Porque el académico siempre es un aspecto bastante interesante. Bueno, por supuesto, de hecho yo soy economista, conozco muy bien la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y entonces tenemos que proporcionarle al turista lo que él quiere. Pero acuérdense de los patrones de producción y consumo responsable, que es uno de los objetivos que estábamos viendo. Últimamente se ve siempre más y más interés por parte del turista de orientarse hacia establecimientos ecológicamente sustentables, y también se está prestando atención a la condición social de sus trabajadores. Por ejemplo, ya hay lo pueden ver en internet, ya hay una página que se llama Fair Hotel, en inglés, ¿no? Que es Hotel Honesto, que da a los turistas un set de hoteles
explicando la condición de su personal para que el turista que tiene concientización puede orientarse hacia los hoteles que dan mayor trato y tienen mejores condiciones hacia su personal. Hay una página también de Holanda que es Different Booking y ahí te dan las condiciones ambientales, sociales en conjunto y la certificación que tienen los hoteles. Yo creo que desde este punto de vista es muy importante precisamente orientar la demanda hacia diferentes patrones de consumo, ¿no? Hay gente que ya busca tener estancias en hoteles que tienen políticas ambientales, que tienen el trato de personal mejor, ¿no? Y en este sentido es muy importante el concepto de responsabilidad social empresarial, que también todas las cadenas hoteleras, etcétera, están buscando, ¿no? Contribuir con algo a la comunidad o al ambiente. Por supuesto la deducen de impuestos, pero en fin, aquí la cuestión es de ganar, no ganar-perder, ganar hotel, perder el ambiente o perder el empleado. Hay que ver algún esquema en este sentido, y el concepto de responsabilidad social empresarial yo creo que se está fomentando pues este enfoque. Y en cuanto a las inversiones, esto es solamente política del Estado, que no creo que pueda hacer mucho, porque si un Estado, como hay ahora una competencia muy grande por las inversiones extranjeras, si un Estado pone demasiadas exigencias, demasiados impuestos, etcétera, hay muchos destinos turísticos competidores a donde se puede ir la inversión, ¿no? Entonces, como que no es poner exigencias desde el punto de vista del Estado, sino que manejar tanto el lado de la demanda, de lo que quiere el consumidor, el turista, como el lado de la oferta, qué es lo que está dispuesto a hacer el hotel para mejorar su imagen y apoyar las pues, zonas o poblaciones locales. Esto sería mi opinión en este sentido. Continuamos con la tercera pregunta, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es Osvaldo Echeverría y vengo de Ibarra, de Ecuador. Es la primera vez que estoy aquí en Cancún. En realidad es grato estar, pero quiero hacer la pregunta en la misma línea y que de pronto me nace la inquietud. Luego de que ha abordado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Congreso, el Seminario, la AMI, este tipo de discusiones son precisamente para abordar temas que vayan en mejora de la gestión del turismo, y Cancún es un destino a nivel internacional de sol y playa. Han mencionado tanto la señora Secretaria Federal de Turismo respecto de los poderes que hay en la política, en la económica, y ha abordado también un poco de la problemática sobre la presencia de los All Inclusive Hotels en cuanto a no estar conectados con la realidad de las poblaciones locales. Y bueno, permítanme hacerle esta pregunta. Estando haciendo este evento en Cancún, ¿cómo podemos considerar o establecer un canal para que se pueda convertir en un destino ejemplar de desarrollo sostenible? Como planificación, entiendo que habrá tenido una excelente planificación de destino de sol y playa, pero no necesariamente es destino sostenible, y a veces hasta puede apreciarse como destino insostenible. ¿Y cómo establecer esa diferenciación? En los nuevos destinos yo creo que es más aplicable y poder incorporar todos estos elementos de objetivos de desarrollo sostenible, pero aquellos que ya están consolidados no solamente será aquí en Cancún, hay muchas partes en el Mediterráneo y otros lugares de sol y playa que tienen similares características o incluso más severas. Y muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta, es muy pertinente. Veo que ante todo se refiere a los destinos turísticos consolidados, cómo se pueden orientar más hacia la sostenibilidad, aunque ya como que han emprendido un tipo de desarrollo por otro lado. Ahora, una de las cosas
todas es que ya los objetivos de desarrollo sustentable se están incorporando en los planes más amplios de desarrollo, como hace un poco dijo la secretaria del Turismo. O sea, todas estas cuestiones de sustentabilidad o de acción climática tienen que estar incorporados en los planes más amplios de desarrollo porque influyen sobre todas las esferas. En este sentido, también lo que es muy importante y lo que, por ejemplo, faltaba en los Objetivos de Desarrollo de Milenio son los instrumentos de monitoreo. Hay plazos como se monitorea el cumplimiento de cada objetivo. Y el cumplimiento de cada objetivo también está sujeto a financiamiento de los fondos internacionales o los fondos verdes climáticos. Entonces, si el gobierno a nivel federal o local está estableciendo unas líneas de acción relacionadas con la sustentabilidad, esto le da pauta a accesar a un financiamiento internacional que de otra manera no pudiera haber accesado. Inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ahorita tienen evaluación de los proyectos que financian desde el punto de vista de impacto ambiental, de huella ecológica, etc. Ya no financian proyectos que no pasan estos criterios. Por otro lado, los destinos consolidados. Esto era una pregunta muy importante que precisamente a fines del año pasado en la Secretaría de Turismo Federal hubo un foro donde estaban pensando si los criterios de sustentabilidad que ahorita van a empezar a aplicar a sus programas de desarrollo, etcétera, tienen que aplicar solamente para los destinos emergentes o también para los destinos consolidados. Y era una discusión muy interesante precisamente desde este punto de vista. Lo que también mencioné es sobre la infraestructura, que es mucho más difícil sustituir si tienes infraestructura ya consolidada, construida, gris o café, y sustituirla por infraestructura verde, ¿no? Es más fácil construir desde un principio infraestructura verde, pero no hay que resistir a tratar de llevar los destinos consolidados hacia la sustentabilidad también. Y aquí está muy relacionado con involucrar las comunidades, involucrar la población local en todas estas medidas, ¿no?, de protección del ambiente. Por ejemplo, ¿cuánto manglar se va a deforestar? ¿Con qué está justificado esto? Ayer fuimos con unos colegas de la Universidad de Caribe a dar una vuelta por el centro y nos comunicaron que nos compartieron que se deforestaron algunos árboles en el centro. Entonces, sin que la población esté muy contenta por esta medida, pero tendría que haber acceso a que se pregunte a la población sobre esto. Los hoteles, como dijimos, si tienen precisamente lo que se hablaba antes, una justificación no solo ambiental, sino económica y de mercadotecnia adecuada, también entran en programas de reforestación, en programas de ahorro de energía, implicación de energías alternativas. Es un proceso, pues no podemos decir que se puede hacer de hoy a mañana, pero hay que empezar para irse hacia avances en ese sentido. De hecho, el desarrollo sustentable, sus tres pilares, el económico, el social y el ambiental, nunca pueden ser completamente equilibrados. Es un escalón, un benchmark hacia el cual tenemos que ir. Y si uno de los pilares se nos hace demasiado grande o demasiado chico, hay que tratar de corregirlo y equilibrarlos de alguna manera, ¿no? Pero si participan todos los estratos de la población en conjunto con el gobierno, con el apoyo de las organizaciones de sociedad civil, y se incluyen las acciones ambientales y sociales dentro de los planes de desarrollo, creo que sí se pueden dar pasos adelante para el bienestar de todos. Bien, la última pregunta es aquí adelante, en la segunda fila del lado izquierdo, que le habían levantado la mano. Doctora, yo quisiera preguntarle, muchas de las cosas que se han planteado aquí, yo soy consumidor mexicano de la Universidad de Guerrero. La pregunta que quería hacerle es, ¿cuáles son los datos concretos que proporciona el Estado
para poder poner en evidencia los beneficios que tiene el turismo, sobre todo cuando se habla de empresas, como hablaba usted de empresas socialmente responsables. Porque, por ejemplo, en términos de impuestos, la aportación que hace el total de hoteles y establecimientos de alimentos y bebidas en México, todo México, para el año 2013, y es el único dato que ha dado la Secretaría, el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, ¿saben cuál es? 0.5%. Bueno, vean ustedes en internet, en este momento si alguien que tiene internet, por favor, y vaya a la página 12. Entonces necesitamos información que realmente sea una información que nos muestre la evidencia de la que hablaba la doctora Solís o la maestra Solís en relación a las aportaciones que hacen efectivamente, porque miren, el impuesto a la zona federal marítimo terrestre, el impuesto al hospedaje, que dicen los hoteleros que lo pagan ellos, y no lo pagan ellos, lo pagan los turistas. Y hay muchas cosas en donde el gobierno tiene que estar aportando dinero, además de las concesiones que se dan, y que no sabemos en realidad qué está pasando. Y no hay, esa información del 2013 que localicé de pura casualidad, porque en el 2015 me quitaron un vuelo, y no es constante. Entonces, necesitamos información de ambas partes, porque se habla mucho de las obligaciones que tenemos, que tiene el Estado con la población, pero no se habla de las obligaciones que tienen que pagar y no sabemos. No podemos preguntar, porque no se puede preguntar hotel por hotel, está contra la ley, de hecho. Entonces, necesitamos información de todas las partes para poder entender realmente lo que está pasando, porque lo que está pasando en Acapulco, que es un estado típicamente turístico, es el laboratorio más importante del turismo en México, y Cancún, que es el segundo, está pasando exactamente lo mismo, en términos de la violencia, porque es algo que tenemos que hablar de inseguridad, los problemas de violencia, los problemas relacionados con la sociedad, están vinculados directamente con la forma en la que está viviendo la población. Y el turismo no puede estar mal en eso. Y necesitamos hablar de esto, necesitamos datos, sí, pero datos efectivos, porque el dato o los datos que frecuentemente dan en términos, por ejemplo, de empleo en la cuenta satélite, perdónenme, pero son simulación también. Entonces tenemos que ser muy críticos, porque los objetivos y los planteamientos que se hacen son de los 60, con otras palabras, con la incorporación del aspecto ambiental, pero la verdad de las cosas es que no hay beneficio para el cliente. No necesitamos turismo. Como bien decía Marisol, entonces, ¿para qué queremos el turismo? Hay que preguntarlo como primera pregunta, fundamental. Bueno, gracias. Bravo. Pues muchas gracias, es muy buena pregunta y muy correcta su observación. De hecho, eso es lo que decíamos, ¿no?, a lo largo de la conferencia, que hay que tener mecanismos para que los beneficios que da el turismo no se quedan precisamente como dijo usted, que no sepamos exactamente ni siquiera dónde se quedan, ¿no? Si se van al extranjero, si se acumulan en algunos lugares que luego no permiten que lleguen a la población en general. Y por supuesto, si el turismo no genera bienestar para la población, como dijo la secretaria, no sirve, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y las medidas de monitoreo y de claridad de la información, esto sí es muy importante, esto sí es una tarea, tal vez, que nosotros como académicos podemos dar algunos sugerencias, ¿no?, para alguna metodología que sea más clara. Ya existe la ley de transparencia, pero cómo se recogen los datos, cómo se monitorea, esto es lo que no sabemos, ¿no? Y esto es muy importante, porque si no sabemos, no podemos tener las armas para pedir cuentas respectivas, ¿no? Tal vez hay concesiones, las empresas publican sus estados de cuenta, pero a nivel gubernamental sí hay algunas faltas. También de los destinos turísticos, muchas veces se han quejado varios destinos turísticos que mandan a la federación mucho más de lo que reciben después, ¿no? Y de lo que reciben después el gobierno, digamos, municipal, de ahí tiene que canalizar algunos fondos para educación, pobreza, etcétera, etcétera. Entonces esto es una tarea, como la tarea que existía en cuanto a la pobreza. Ya saben sobre la pobreza multidimensional, que el índice apenas pues se adoptó hace, creo que son 5 años en los foros internacionales. Antes la pobreza se medía solamente por ingreso monetario,
Ahora ya la pobreza se está midiendo por un set de indicadores adicionales: vivienda digna, acceso a educación, acceso a ambiente limpio, drenaje en la vivienda, tipo de vivienda, etcétera, lo que es mucho más correcto. Y con eso quiero decir que los medios de monitoreo, de evaluación, es muy importante tenerlos claros y precisos, y es una línea de investigación muy importante para avanzar, porque estas son las bases que luego nos pueden permitir hacer nuestra investigación y dar recomendaciones en cuanto a la distribución de la riqueza, cómo hay que reorientarla y todo esto que podría elevar el bienestar de la población, porque de nada sirve que la población sea pobre, viva en viviendas de material, no tenga acceso a agua, etcétera, y pues tengamos las zonas hoteleras que son preciosas, pero como dijo el compañero, ¿de qué sirven? ¿No? Bien, para ajustarnos al programa, pasamos a la última pregunta. Aquellos que tienen preguntas se pueden acercar quizás en el receso con la doctora. La última pregunta. Sí, muchas gracias. Buenos días, doctora. Humberto Ríos, de la Universidad San Sebastián de Chile. Agradecerle su completa presentación y una consulta, porque justamente en nuestros países, en nuestros días, se está desarrollando una estrategia financiada por el Perú para vincular cambio climático e impactos del turismo, ¿no? Y medidas de mitigación. La pregunta es entonces si hay experiencia, dada su trayectoria, en el caso de México, ¿cómo están trabajando con el sector privado? Porque uno de los desafíos que tenemos en nuestro país es precisamente involucrar a la empresa turística, pero sobre todo a la microempresa, que es el 98% de quien ofrece el servicio, que no tiene no solamente competencias en algunas materias de calidad, sino mucho menos en materia de sostenibilidad. Y por eso el Estado ha tomado también el rol de vincularnos en esta estrategia. Pero la experiencia de ustedes, ¿cómo ha sido en ese sentido? Bueno, muy buena pregunta, muy importante. Como dije, la asociación público-privada y participación empresarial es algo que se toma mucho en cuenta para la implementación de los objetivos de desarrollo sustentable, pero también para la acción climática. Entonces, uno de los ejemplos que yo mencioné así brevemente es con las bodegas hoteleras de Los Cabos, donde se hizo un estudio por sector académico con un proyecto de CONACYT sobre eficiencia energética e implementación de energías alternativas. Entonces se vio precisamente también desde el punto de vista económico cuáles son los pros, cuáles son los contras, también desde el punto de vista de mercadotecnia. Y ahora tenemos, son 16 hoteles que están grandes, que están participando en este programa, y sí se han ya visto disminución en el uso de energía convencional. En las colaboraciones con el sector hotelero es muy importante ver la viabilidad gana-gana, ¿no? No hay que irles a decir tienes que sacrificar o algo así, sino de todas formas hacerles ver algún beneficio que pueden tener ellos en cuanto a su imagen, en cuanto a atraer clientes de ingresos medios, medios altos, etc. Y nuestra experiencia es que sí han entrado. Otra experiencia exitosa es en la protección de la tortuga marina. Los nidos de los tortugas están en las playas, entonces pasan los motos, pasan algunos turistas, etc. Y muchas veces se echan a perder los huevos. Ahora los mismos hoteles les hacen un cercamiento, disminuyen la luz porque las tortugas no pueden soportar la luz muy fuerte. Y lo interesante es que hace 4 años cada de los hoteles, son 23 hoteles en este programa también entre San José y San Lucas, tenían una persona asignada para proteger los nidos de las tortugas. Ahora ya tienen como 5 personas cada hotel. Entonces dijimos, vaya, aumentó el empleo también, aparte de que protegen la tortuga. Pero bueno, porque lo hacen también, no es solamente para sacrificar una parte de su playa, etc. Los turistas están encantados de ir a soltar las tortuguitas chiquitas, que se hace con observación de biólogos, etc., porque ahí participa también la parte biológica de la academia, que hacen pues avistamiento de tortugas, le ponen sus distintivos para ver hacia dónde nadan,
y todas estas cuestiones. Es muy interesante, ¿no? Los hoteles entraron porque también ven mejora de imagen, los turistas tienen este esparcimiento, prefieren estos hoteles frente a otros que no tienen esta facilidad. No es tan fácil trabajar con el sector privado, pero yo creo que sí se pueden buscar vías. Hay otro, últimamente, precisamente el año pasado, se empezaron programas también de protección en los hoteles de un pájaro que se llama gallito, que es una cosa muy interesante, acordándome que usted es de Chile. Este pájaro migra de Chile a México, entonces ahí sí hay convenio entre hoteles en México y hoteles en Chile para también se le protegen los nidos, se le ponen sus anillitos, etc. Son cosas que son apenas en proceso de desarrollo para involucrar al sector privado, pero pues solamente con imponerle condiciones o legislaciones, etcétera, yo creo que no se llega lejos porque siempre hay vías de evasión, desgraciadamente, ante todo cuando nuestras estadísticas tampoco todavía están muy bien. Bien. Muchas gracias, doctora Ivanova. Ahora invitamos a la doctora Priscila Sosa, rectora de la Universidad del Caribe, para hacer la entrega de un obsequio, un agradecimiento.